Hola con todos. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso de ecuaciones diferenciales. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio de series en el cual vamos a encontrar la solución a una ecuación diferencial a través de series de potencia. Este es un ejercicio que me faltó explicar en la sección de series, que lo explico ahora porque en mi cuaderno recién por esta parte el profesor hizo una aclaración respecto a este ejercicio. Este es un ejercicio de series en el cual se va a analizar el caso 3 de los casos en los que nosotros teníamos distintos tipos de raíces de la ecuación indicial. Ya entonces vamos a ver en qué consiste el ejemplo. También es un ejercicio muy extenso, un ejercicio tipo examen muy complejo. Tal vez lo tenga que desarrollar en 2 o 3 sesiones. Vamos entonces, dice ejercicio. Este va a ser un caso donde las raíces de la ecuación indicial son tales que R1 menos R2 es igual a n, que es de los naturales, que pertenece a los enteros. Y la constante pre-logarítmica C de la segunda solución es nula. Ya, todo eso vamos a evidenciarlo en el ejercicio. Dice resolver la ecuación diferencial alrededor de x sub 0 igual a 0. Entonces, la ecuación diferencial es la siguiente: 4x al cuadrado por y2' más 2x al cuadrado por y' menos x más 3 por y igual a 0. Ya, entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación diferencial. Y es lo primero que nosotros hacemos. Siempre le llevamos a la forma estándar. En la forma estándar sería y2' más 2x cuadrado por y' dividido para 4x cuadrado menos x más 3 por y dividido para 4x cuadrado. Llevarlo a la forma estándar es este valor de aquí, dividirlo para toda la expresión para que me quede solamente y2'. Al hacer eso se simplifica este x cuadrado con este x cuadrado y este 2 se hace 1 y mitad de 4, 2. Entonces, de esta manera me quedaría como ecuación en la forma estándar y2' más y' sobre 2 menos x más 3 por y sobre 4x cuadrado igual a 0. Entonces aquí nosotros tenemos que verificar que x sub 0 sea un punto singular regular de la forma estándar de la EDO. ¿Cómo nosotros hacemos eso? Primero definimos el p de x. En este caso sería un medio. El p de x es lo que acompaña a y'. Luego definimos el q de x, que en este caso sería igual a menos x más 3 sobre 4x cuadrado, que por lo general, bueno, por definición es lo que acompaña a y, que se obtiene de la forma estándar. Luego la prueba que se hace para verificar si x sub 0 es un punto singular, lo voy a poner aquí: verificar que x sub 0 igual 0 sea un punto singular regular. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya tenemos que p de x es igual a un medio y que q de x es igual a menos x más 3 sobre 4x cuadrado. Primero defino p sub 0.
P sub 0 es igual al límite cuando x tiende a 0. En este caso es x por p de x, que en este caso p de x es un medio. Entonces aplicamos esta expresión. Si aplico el límite cuando x tiende a 0, me quedaría 0 por un medio y eso se me hace 0. Luego tengo que definir q sub 0, que es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por q de x, que en este caso es menos x más 3 sobre 4x al cuadrado. Entonces aquí el x cuadrado se simplifica con el x al cuadrado. Y si yo evalúo el límite cuando x tiende a 0, me quedaría menos 0 más 3 sobre 4. Lo que me quedaría menos 3 cuartos. ¿Ya? Entonces al quedarme en los dos casos valores reales como tal, puedo decir que x sub 0 sí es un punto singular regular. Entonces yo luego defino la ecuación inicial, mi I de R. La ecuación inicial es R cuadrado más P sub 0 menos R, perdón, P sub 0 menos 1, que multiplica R más Q sub 0, y eso es igual a 0. Aquí voy a sustituir. En este caso, sustituyendo, ¿cómo me queda? Me queda R cuadrado más. ¿Cuánto vale mi P sub 0? Mi P sub 0 me dio 0, este de aquí. Entonces aquí vendría a ser 0 menos 1 por R más. Y el Q sub 0 que me dio menos 3 cuartos. Y eso es igual a 0. Luego tengo que linealizar esta ecuación. Y eso lo hago tomando este 4 y multiplicándolo por toda la expresión. Entonces me quedaría 4R cuadrado más. Aquí 0 menos 1 y menos R sería menos R, pero por el 4 menos 4R. Y menos 3. El 4 cuando multiplica el 3 se simplifica con el 4 abajo. Y eso es igual a 0. Aquí tengo mi ecuación inicial. Lo siguiente que tengo que hacer es encontrar las raíces de R1 y R2. Pueden hacerlo como deseen. Pueden hacerlo, pero déjenme ver si lo puedo obtener fácilmente de esta manera. Por ejemplo, el 3 lo puedo sacar, descomponer en 3 por 1. Ya le voy a poner el signo donde se me haga más sencillo. Y el 4, ya me di cuenta que mejor es hacerlo por la fórmula general. La fórmula general es x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, aquí en vez de x vamos a obtener r. Entonces, el valor de menos b sería el menos 4, sería menos 4. Más menos la raíz cuadrada. B al cuadrado sería el 4 al cuadrado, menos 4 al cuadrado. Menos 4, el valor de A sería 4 y el valor de C sería menos 3. Ya saben, ¿no? Esto es A, esto es B y esto es C. Para poder usar la ecuación general, la canónica. Y el valor de A que vale 4. Entonces resolvemos esto. Menos por menos más se hace más 4. Más menos la raíz cuadrada de 4 por 4 16. Menos por menos se hace más. 4 por 4 16. Y 16 por 3. Me queda 48. Sobre 2 por 4, 8. Entonces reduciendo más sería más 4 más menos la raíz. 16 más 48. Me da 64. Sobre 8, que reduciendo más sería 4 más menos, la raíz de 64 es 8, porque 8 por 8 es 64, sobre 8. Entonces la primera raíz, R1 sería 4 más 8 sobre 8. ¿Eso me da cuánto? 8, 9, 10, 11, 12, 12 dividido para 8. Y aquí le podemos sacar la mitad de 12, 6, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3, mitad de 4, 2. Me da una raíz R1 de 3 medios. Y la segunda raíz R2 vendría a ser igual a 4 menos 8 sobre 8. Ya tomando el signo menos. Entonces 4 menos 8 sería menos 4. Menos 4 sobre 8. Mitad de 4, 2, mitad de 8, 4. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Sería menos un medio.
Entonces ahí tenemos nuestra raíz R1 y nuestra raíz R2. Vamos a copiarlo acá. R1 me dio 3 medios y R2 me dio menos 1 medio. Correcto. Luego que yo tengo las raíces de mi ecuación inicial, yo tengo que corroborar qué caso es el de aquí. Para evaluar los casos, y tienen que revisar la clase en la que les di los tipos de casos, tú que lo que haces es restar la raíz R1 de la raíz R2. Entonces aquí tendríamos 3 medios menos 1 medio, lo cual nos da 3 medios más 1 medio, lo cual nos da 3 más 1, 4, 4 medios, lo cual nos da 2. Este caso 2 vendría a ser un número natural que pertenece a los enteros. Entonces, este vendría a ser el tercer caso, es el caso 3, vayan a revisarlo. Y siendo el caso 3, se plantean las siguientes soluciones. Las soluciones son: la solución y1 de x vendría a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi1 o r1, siendo a sub 0 distinto de 0. Y la solución y2 vendría a ser igual a c por y1 de x por el logaritmo natural de x más la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de b sub n por x elevado a la n más pi2, punto y coma, siendo b sub 0 distinto de 0. Esas son las dos soluciones, en donde c es una constante a determinar que puede o no ser igual a 0. Donde c es una constante a determinar que puede o no ser igual a 0. Ya, hasta ahí, eso es lo que, bueno, no sé si hay algo diferente a lo que ya hemos desarrollado antes. La diferencia aquí es que tenemos un caso que es el tercer caso, creo que no lo hemos visto antes. Ella lo que se hacen es lo que ustedes ya conocen. Se toma la primera solución, se lo evalúa en la ecuación diferencial. Luego que se evalúa en la ecuación diferencial, se reducen todas las expresiones y se llega a una forma general. Al llegar a la forma general se encuentra la primera solución. Ya vamos a desarrollar eso ahorita. Solo vamos a llegar hasta la solución de la primera solución, porque el problema es muy extenso. En la siguiente clase hacemos la segunda solución. Entonces, la primera solución es esta: y1 de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi1, siendo a sub 0 distinto de 0. Esa es la primera solución que tomamos de aquí. Como la tenemos que evaluar en la ecuación diferencial, tenemos que derivarla, porque la vamos a reemplazar en la ecuación diferencial aquí en su forma lineal. Necesitamos la segunda derivada, la primera y la solución como tal. Entonces vamos a derivar para encontrar la primera derivada de y eso vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Solo derivamos la expresión de x, porque a sub n es una constante. Entonces, al derivar la expresión de x sería n más pi1, que multiplica a x elevado a la n más pi1 menos 1, ¿verdad? Y eso le multiplicas el a sub n. Entonces esto vendría a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por n más pi1 por x elevado a la n más pi1 menos 1. Esa vendría a ser la primera derivada. Ahora la segunda derivada de la solución y1. Asimismo tendríamos que derivar esta expresión. O sea, al derivarla, tendríamos la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. El a sub n es una constante, así que se queda ahí. Tendríamos que el n más pi1 lo copiamos igual, pero ahora tendríamos que bajar esta expresión de acá. Sería n más pi1 menos 1 por x, y al exponente se le resta 1. N más pi1 menos 1 y menos 1, lo cual me daría un menos 2. Eso ustedes
ya lo saben por las reglas de derivación. Cuando ustedes derivan x elevado a la n, esto es igual a n por x elevado a la n menos 1. Eso es lo que estamos haciendo cuando derivamos. Ya, entonces una vez que ya hemos derivado, sustituimos en la ecuación diferencial. Entonces vamos a sustituir en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era 4x cuadrado por y2' más 2x cuadrado por y' menos x más 3 por y igual a 0. Esa es la ecuación diferencial. Entonces aquí vamos a sustituir. Sería 4x al cuadrado. En vez de poner y2', ponemos todo esto. Sería la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por n más pi 1 por n más pi 1 menos 1 por x elevado a la n más pi 1 menos 2. O sea, todo eso vendría a ser la segunda derivada. Más 2x al cuadrado por la primera derivada. La primera derivada es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por n más pi 1 por x elevado a la n más pi 1 menos 1. Y luego, menos x más 3 por y, donde y es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi 1. Y eso es igual a 0. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Aquí este x menos 3 lo vamos a distribuir para esta y para este. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Se borramos. Lo voy a hacer aquí mismo para que no se extienda mucho. Y eso sería menos x, que multiplica la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi 1. Y luego el menos que multiplica al 3 sería menos 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi 1. Y eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces lo siguiente que debemos hacer es realizar los múltiples pasos entre las x y simplificar. O sea, el resto sería simplificar. Lo que se hace es, este x que está aquí se ingresa a la sumatoria para que se simplifique con este menos 2. Este x al cuadrado también se ingresa a la sumatoria para que se reduzca con este x a la menos 1. Y así también se hace con el de acá. Y el de acá no tiene. Entonces vamos haciendo eso. Entonces tendríamos 4 veces la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más r1 por n más r1 menos 1 por el a sub n. Y lo que voy a hacer aquí, nosotros teníamos acá es x elevado a la n más pi 1 menos 2. Pero si yo ingreso este x al cuadrado que está aquí, como es la misma base, solamente se suma un exponente que es el más 2. Y aquí se simplifica el menos 2 con el más 2. Y eso consecutivamente es lo que voy a hacer en las siguientes expresiones. Sería más 2 veces la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más r1 por a sub n por x elevado al cuadrado por x elevado a la n más r1 menos 1. En este caso, lo que he hecho es ingresar este x al cuadrado y lo voy a simplificar con esta expresión. Ya lo hice acá. Y aquí se simplificaría el más 2 con el menos 1. Porque se reducen. Luego, menos la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x y por x elevado a la n más r1. Aquí lo que he hecho es ingresar este x que está aquí y se va a simplificar con el de acá. Aquí, bueno, ya lo vamos a plantear la solución. Y menos 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más r1 igual a 0. Este aquí no le he ingresado nada, lo copié igualito, el de aquí. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo queda la expresión reducida.
en las partes que se puede reducir. Entonces ahí nos quedaría 4 veces la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más pi1 por n más pi1 menos 1 por a sub n, y aquí solo quedaría x elevado a la n más pi1 o r1, como quieran verlo. Ya, más 2 veces la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de n más pi1 por a sub n por x elevado a la n más pi1, y aquí se simplificaría el 2 con el menos 1, me quedaría más 1. Luego, menos la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x. Aquí, este x está elevado a la 1 y aquí no tenemos valores reales, así que nos quedaría n más pi1 más 1. Y luego solamente copio el siguiente, que es menos 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi1 igual a 0. Listo. Lo siguiente que hacemos es igualar todas las potencias de x en la segunda y tercera serie, cambiando n por n menos 1, y se obtendría lo siguiente. A ver, lo que tenemos que hacer es esto. Las potencias de x. Igualar todas las potencias de x. Estas potencias, esta, con esta, con esta y con esta, tienen que ser iguales, para luego poder sacar factor común. Entonces igualamos las potencias de x. Ese es el siguiente paso. En este caso, ¿cómo las vamos a igualar? Las que tenemos que igualar son la segunda y tercera serie. Podría ser en concreto esta y esta. Para igualarlas vamos a reemplazar n por n menos 1. Y aquí también n por n menos 1. Reemplazando n por n menos 1. Ya, entonces copiemos. Si nosotros copiamos en la primera, no tenemos que hacer nada porque sí está bien. Está elevada a la potencia de n más pi1. En la segunda sí. Reemplazamos n igual a n más 1. Y al hacer esto, nos quedaría n más 1. Perdón, es n, lo reemplazamos por n menos 1. Sí. Pero el cambio se hace de esta forma. O sea, en vez de poner n aquí, vamos a poner n menos 1 igual a 0. Así es como se hace el cambio. Entonces, en vez de poner n, ponemos n menos 1. Entonces aquí sería n menos 1 más pi1 por a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más pi1 más 1. O sea, en vez de poner n, ponemos n menos 1. Bueno, y al hacer este reemplazo, aquí se simplifica el menos 1 con el más 1 y se alcanza el objetivo, ¿no? Se quería alcanzar. Continuamos en la parte de abajo. En este caso sería reemplazar en la ecuación. Bueno, traemos de que nos alcance aquí. Y a menos la sumatoria de n menos 1 igual a 0 hasta infinito de a sub n menos 1 por x elevado a la n menos 1 más pi1 más 1. Entonces aquí se va a simplificar el menos 1 con el más 1 y me quedaría n más pi1. Me faltaría solamente copiar. Como la última no se va a hacer el cambio, sería menos 3 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi1 igual a 0. Ya vamos a ver cómo nos va quedando las expresiones. Y aquí ya he copiado toda la expresión de acá. La he copiado, pero ya he simplificado este término y este de acá. Entonces nos quedaría de esta manera. Y se logra el objetivo de que todos los exponentes de x sean n más pi1. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Lo siguiente que hay que hacer es
darnos cuenta de lo siguiente. Esta empieza en n igual a 0, en n igual a 1, en n igual a 1 y en n igual a 0. Las que empiezan en n igual a 0 hay que recorrerlas para que empiecen en n igual a 1. Entonces empezamos a recorrerlas. Sería 4 veces. Cuando n vale 0 aquí sería pi 1. Cuando n vale 0 aquí sería pi 1 menos 1 por a sub 0 por x elevado a la pi 1. Entonces ahí hemos evaluado esta primera expresión cuando n igual a 0. Ahora la copiamos más 4 veces la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n más pi 1 por n más pi 1 menos 1 por a sub n por x elevado a la n más pi 1. Entonces ahí ya está desarrollada o recorrida para n igual a 0 y n igual a 1. O sea, ya empieza en n igual a 1, que es lo que queremos. Luego la segunda serie, como esta sí empieza en n igual a 1, la copiamos tal y como está. Más 2 veces la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n menos 1 más pi 1 por a sub n menos 1 por x elevado a la n más pi 1. Ya, porque esa sí empieza en n igual a 1. La tercera también empieza en n igual a 1, entonces la copiamos igual. Anda la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n menos 1 por x elevado a la n más pi 1. Y la última, como no empieza en n igual a 1, hay que recorrerla. Sería menos 3 por a sub 0 por x elevado a la 0 más pi 1, me quedaría esto. Y menos 3 por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi 1. Y eso igual a 0. Ahora, como ya todas empiezan en n igual a 1, ya podemos agrupar lo que nos corresponda. En este caso tenemos que agrupar primero los valores que no tengan sumatoria. Sería este con este. Si sería agrupar este con este que no tienen sumatoria, y al agruparlo tendríamos 4 pi 1 por pi 1 menos 1 por a sub 0 menos 3 a sub 0. Agrupamos y le sacamos factor común x elevado a la pi 1, porque tienen el factor común de x elevado a la pi 1. ¿Ya? Y tendríamos esa expresión. Ahora, lo siguiente sería sacar más la sumatoria. Y aquí agrupamos, sacamos factor común la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. ¿Por qué? Porque esta sumatoria es la misma. Es la misma para todos. Ya. Entonces sacamos factor común la sumatoria. Y al hacernos nos quedaría lo siguiente. Factor común de la sumatoria. Entonces, sería de la primera sería el 4, que está aquí, por n más pi 1, por n más pi 1 menos 1, por a sub n. La parte del x no la vamos a poner todavía porque la vamos a sacar como factor común. Más 2, por n menos 1, más pi 1, por a sub n menos 1. Y menos 3 por a sub n. Entonces esto vendría a ser lo que corresponde al saber factor común de las 4, son 4 series, ¿no? Sería esta. Ya me faltó la de acá. Para ir en orden, a ver. Para ir en orden. Faltó esta. Sería menos a sub n menos 1. Ya copié esto de aquí, el 4, el 2, el menos a sub n menos 1 y menos 3 a sub 0. No, perdón. Es menos 3 con a sub n y ahí cierro. Yo tendría esta expresión y esa expresión le multiplico por x elevado a la n más pi 1. Y eso es igual a 0. Entonces lo que he hecho ahorita es sacar factor común de estas partes. De la parte de aquí, el 4 con esta expresión hasta la sub n. El 2 con esta expresión hasta la sub n menos 1. El menos a sub n menos 1 que está aquí. Y el menos 3 a sub n. Y le saqué factor común x. Saqué factor común n igual a x elevado a la n más pi 1.
Y los otros dos factores ya los había tomado en la primera expresión que está acá. Los otros en la que está acá. Entonces lo siguiente que hago es reducir. Tratar de agrupar mejor la expresión. Y se hace una observación. Ya vamos a ver si se puede tratar de mejorar un poco la expresión. Aquí he copiado toda la expresión de acá arriba. Toda esta expresión de acá arriba la he copiado en la siguiente diapositiva. Vamos a ver qué se puede hacer. En este caso lo que se puede hacer es lo siguiente. Sacar factor común a sub 0. Sacar factor común a sub 0 tendría 4pi1 por pi1 menos 1 menos 3. Y esto de aquí se le está sacando factor común a sub 0. Me quedaría ese factor común a sub 0 que multiplica, o mejor para que no se vea tan confuso, a sub 0 por x elevado a la pi1. Nos quedaría así, ¿verdad? Entonces ya tendríamos esa expresión más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Acá, ¿qué podemos hacer? Aquí nosotros podemos sacar factor común. En este caso sería el a sub n que está aquí con el de acá. Entonces aquí podríamos sacar 4 n más pi1, n más pi1 menos 1, y eso le sacamos el menos 3, y aquí cerramos este con este para sacarle el a sub n. Correcto. Y luego más. Y ahora vamos a sacar factor común del a sub n menos 1 que está aquí con la expresión de a sub n menos 1 que está acá. Entonces aquí tendríamos nosotros la expresión 2 por n menos 1, n menos 1 más pi1 menos 1. Y todo eso multiplica a la sub n menos 1. Cierra corchete. Y ese corchete multiplica al x elevado a la n más pi1. Y eso es igual a 0. Entonces aquí lo que hemos hecho es agrupé esta expresión de aquí, esta, con la expresión de acá. Saqué factor común a sub n menos 1, entonces me quedo 2 por n menos 1 más pi1 menos 1 a sub n menos 1. Entonces tendríamos esa expresión que está ahí. Y aquí nos damos cuenta que podemos hacer algo más en esta parte. Si nosotros rompemos esto, tendríamos 2n menos 2 más 2r1 menos 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 2n menos 2 menos 1 menos 3 más 2r1. Entonces simplificamos menos 2 con menos 1 y se hace menos 3. Entonces aquí nosotros podemos sacar factor común, agrupar este con este. Tendríamos 2n más 2r1 menos 3. Y agrupar, sacar factor común 2 y tendríamos n más r1 menos 3. Entonces vamos a reemplazar todo esto que está aquí por esa expresión, por la expresión de 2 n más r1, cierro paréntesis, menos 3. Quiero resaltar que estos valores ya los voy a resaltar aquí. Estos valores de R1 es la raíz R1, por si acaso. La raíz R1 que se obtuvo acá en la ecuación inicial. R1 y R2. Solo que a veces la costumbre me hace tomarlos como pi1 o pi2, porque hay otro proceso en el que los valores de R a veces se los toma como pi1 o como pi2. Entonces, como ustedes se sientan más cómodos, si las toman como R1, R2 o pi1 o pi2, es lo mismo. Al final, cuando lleguemos a la forma general, tenemos que reemplazar ese R1 por el valor de la raíz R1. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora que hemos llegado a esta expresión, resalto que la expresión empieza aquí y termina acá. Entonces, esta ecuación
Oye, ahora que llamamos a esta expresión tenemos que decir lo siguiente. Esta ecuación es cierta para cualquier x si y solamente si los coeficientes se anulan. Entonces se obtiene el sistema. O sea, lo que trata de decir esto es que esto es cierto. Pero para que esto sea cierto, como sabemos que a sub 0 es distinto de 0 y esto es una variable, lo mismo ocurre con este x. Entonces la única forma de que esta ecuación sea igual a 0, como lo plantea la expresión, es que esto sea igual a 0 y todo esto sea igual a 0, lógicamente hablando. Entonces de ahí se plantea las siguientes ecuaciones, que no es otra cosa más que tomar esta expresión, es decir, ecuación 1 sería 4pi1 por pi1 menos 1 menos 3, y eso lo igualamos y eso lo multiplicamos por a sub 0 y lo igualamos a 0. Entonces esa vendría a ser nuestra primera ecuación, incluyendo el a sub 0. Listo. Entonces la siguiente ecuación sería, en cambio, correspondería a todo lo que está acá. Sería 4 por n más pi1 por n más pi1 menos 1 menos 3. Todo eso está multiplicando a sub 0, perdón, a sub n, más 2 veces n más pi1 menos 3, y todo eso está multiplicando a sub n menos 1, y eso lo igualamos a 0. Entonces estas son las dos ecuaciones que de las cuales vamos a partir para poder encontrar la forma general. Luego decimos, como a sub 0 es distinto de 0, entonces la primera ecuación se obtiene, ¿qué? Entonces de la primera ecuación se obtiene ¿qué? ¿Qué tenemos nosotros de la primera ecuación? Si yo aquí tengo la primera ecuación. Si yo cambio el pi1 por r1, sería 4r1 por r1 menos 1 menos 3. Ustedes se darán cuenta que esta es la ecuación indicial. Por aquí tendríamos 4r1 al cuadrado menos 4r1 menos 3 igual a 0. Entonces, de la ecuación 1 podemos decir la ecuación 1 es la ecuación indicial. Satisfecha en R1, nada más. Y de la segunda ecuación se obtiene. Ya de la segunda ecuación voy a plantear aquí la segunda ecuación, 4n más r1 más pi1, pongámoslo, menos 3 al 4n más r1 por n más r1 menos 1 menos 3, y eso por a sub n, más 2 por n más r1 menos 3, y eso por a sub n menos 1 igual a 0. Entonces esta es la segunda ecuación. De la segunda ecuación nosotros vamos a despejar a sub n. Si yo despejo a sub n, ¿qué es lo que yo tendría?
Tendría 4 veces n más r1 por n más r1 menos 1 menos 3 a sub n. Es todo esto que está aquí, lo mando al otro lado a restar. Menos 2 por n más r1 menos 3 por a sub n menos 1. ¿Verdad? Y luego, despejo a sub n tendría menos 2 por n más r1 menos 3 por a sub n menos 1 y mando a dividir el 4 para n más r1 por n más r1 menos 1 menos 3. Entonces la expresión de aquí la mandé a dividir al otro lado. Y ahí me queda esta expresión, ¿verdad? Para los n mayores o iguales que 1. ¿Por qué para los n mayores o iguales que 1? Por esto de aquí. Porque tengo a sub n menos 1. Por eso, si yo resto, por ejemplo, n igual 0, me quedaría a sub menos 1, lo cual es una cantidad negativa. Se retrocede en el conteo y eso no es permitido. Entonces sería de n igual a 1, tendrías a sub 1 menos 1, que es a sub 0, lo cual sí es válido. Entonces ahí ya tendríamos nosotros lo que vendría a ser nuestra expresión de a sub n. Para que quede mejor, rompamos ese corchete de arriba y tendríamos menos 2 por n más pi 1 menos por menos más 3 sobre 4 por n más pi 1 por n más pi 1 menos 1 menos 3. Ya, entonces repito lo que estaba diciendo, ¿no? De la ecuación 1 se llegó a que la ecuación 1 se llega a la ecuación inicial que la cual se satisface para r igual a 1. Entonces no la vamos a tomar en consideración. Entonces vamos a concentrarnos solo en la segunda ecuación, que es esta, para poder llegar a la forma general. Entonces ahora sustituimos esta última expresión r1. Entonces vamos a ver cuánto nos dio r1. R1 nos dio 3 medios. Aquí está, 3 medios. Entonces vengo y yo digo que a sub n es igual a menos 2 por n más 3 medios. 3 medios positivos nos dio. Ya 3 medios más 3 sobre 4 por n más 3 medios por n más 3 medios menos 1 menos 3. Esto aquí hay que reducirlo para poder encontrar una expresión más sencilla de a sub n. Bueno, aquí he copiado la expresión de arriba. Como dije hace un momento, lo que hemos hecho solamente es reemplazar el pi 1 por 3 medios, porque esta es la raíz de r1. La hemos reemplazado y ya tenemos esta expresión. Vamos a reducir. Tendría a sub n igual a menos 2 por n más 3 medios. Por el momento, arriba lo que convendría es romper paréntesis. Déjenme ver. Si rompo paréntesis tendría menos 2 por n menos. Al multiplicar 2 por este sería menos 3, porque multiplicas 2 por el 2 simplifica con el 2 de abajo y tendría más 3. El más 3 está fuera de la expresión. Entonces aquí simplificaría más 3 con menos 3 y me quedaría solamente arriba menos 2n. Abajo me quedaría 4n más ¿cuánto? Abajo quedaría 4n que multiplica 4 por 3 medios sería, se simplificaría el 2 con el 4, me quedaría 2 y 2 por 3 son 6. Me quedaría esta expresión. Y acá sería n más 3 medios menos 1 menos 3. Mitad de 4, y acá sería 4 por n, 4n, y 4 por 3 medios sería 3 por 4 sobre 2, mitad de 4, 2. 3 por 2 son 6, ya, estamos bien. Ya que sigue, ¿qué más podemos hacer? Abajo tendríamos que reducir más términos. Abajo tenemos que seguir multiplicando
Pero antes de multiplicar, mejor reduzcamos esta expresión, el 3 medios menos 1. Si yo tengo 3 medios menos 1, el mínimo de esta expresión sería 2. 2 dividido para 2 es 1. Quedaría 3 arriba y 2 dividido para 1 es 2. 2 por 1 es 2. 3 menos 2 me quedaría 1 medio. Y entonces abajo tendría la expresión 4n más 6 que multiplica n más 1 medio menos 3. ¿Eso cuánto vendría a ser igual? Menos 2n y abajo tendría. Aquí ya tenemos que multiplicar 4n por n, 4n cuadrado. 4n por 1 medio vendría a ser igual a 2, porque el 4 y el 2 se simplifican, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2. Luego 6 por n, 6n, y 6 por 1 medio sería mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Y eso, menos 3. Más 3 con el menos 3 se simplifican, o sea, menos 3 por el de aquí. Y esto me quedaría... Esto me quedaría a sub n, que es igual a menos 2n sobre... Aquí puedo sacar, en la parte de abajo, puedo sacar factor común. Ya, pero bueno, también puedo simplificar. Tendría 4n cuadrado y más 6 más 2 son 8. 8n. Esto vendría a ser igual a menos 2n sobre... Saco factor común 4n y tendría n más 2. ¿Verdad? Aquí puedo simplificar n con n y mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Me quedaría menos 1 sobre 2 que multiplica a n más 2. Sin olvidar, que me estaba olvidando de copiarle el a sub n menos 1, que debería ir aquí, continuar en todas las expresiones. Entonces nosotros ya al reemplazar llegamos a la expresión a sub n es igual a menos 1 sobre 2 que multiplica a n más 2 por a sub n menos 1 para los n mayores o iguales que 1. Ahora estudiaremos algunos términos para ver cómo se comporta esta relación de recurrencia. O sea, estudiaremos algunos términos para ver cómo se comporta esta relación de recurrencia. Entonces, ¿cómo sería esto? Lo que tenemos que hacer es evaluar esta expresión para n igual 1, porque empieza para n de n igual mayores o iguales que 1. Entonces, para n igual a 1 sería a sub 1 es igual a menos 1 por a sub 1 menos 1 sobre 2 por 1 más 2. Tendría que ser igual a menos a sub 0 sobre 2 por 3. ¿Ya? El detalle está, y esta es la parte en la que hay que ser astuto, es que esto se puede escribir como menos 1 elevado a la 1 por a sub 0 sobre 3 factorial. Ya eso ya queda en cuestión de nosotros. O sea, lo que yo suelo hacer es desarrollar varios términos para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. Y luego yo me pongo a analizar, a comparar cada uno de los resultados para ver cómo llevarlos a una forma matemática que sea recurrente, que tenga un patrón. Entonces, esa es la parte en la que ya les toca pensar bastante. Como yo el problema ya lo tengo trabajado, yo sé que llevarlo a esta forma, que si es equivalente, me garantiza un patrón. Entonces, para n igual a 2, tendría a sub 2. Esto vendría a ser igual a menos 1 sobre 2 por 2 más 2 por a sub 2 menos 1. Sería menos 1. A sub 2 menos 1 sería a sub 1, ¿verdad? Sobre 2 y 2 por 2 son 4. Ahora reemplazo el valor de a sub 1. A sub 1 me dio menos 1 elevado a la 1 por a sub 0 sobre 3 factorial.
Entonces yo al darme cuenta de eso, yo digo que todo esto se puede reemplazar por 4 factorial, porque se puede hacer. Esto me quedaría ¿cuánto? Menos 1, ya elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque este que está aquí, el menos 1 que está aquí con el de acá, ya se hace positivo. Por a sub 0 sobre 2, que multiplica a 4 factorial. Sobre 2 elevado a la 1. Ya van a ver por qué ese patrón es así. Luego vamos a evaluar para n igual a 3. Para n igual a 3 tendríamos a sub 3, que vendría a ser igual a menos 1 por a sub 3 menos 1 sobre 2 por 3 más 2. Eso vendría a ser igual a menos 1 por a sub 3 menos 1, que sería a sub 2 sobre 2 por 3 más 2, que sería 5. Entonces, al yo reemplazar el valor de a sub 2, que vendría a ser el de arriba, yo tendría menos 1, ¿verdad? Por menos 1 al cuadrado por a sub 0 sobre 2 por 5 y por 4 factorial. Y de igual manera, yo puedo reemplazar todo esto por 5 factorial. Entonces voy a llegar al siguiente patrón, que es decir que eso vendría a ser igual a menos 1 elevado al cubo por a sub 0 sobre 2 al cuadrado por 5 factorial. Entonces lo siguiente que nosotros hacemos es comparar. Comparar este junto con este, junto con el de acá y junto con el último. Y al hacerlo nos vamos a dar cuenta que tiene un patrón. Y al encontrar el patrón, eso se le denomina la forma general. Entonces, en general, vemos que el a sub n, ya la forma general para el valor n, vendría a ser igual a menos 1 elevado a la n por a sub 0 sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial para los n mayores o iguales que 1. Ya. Aquí me detengo y vuelvo y repito. ¿Cómo llegan ustedes a esta expresión? Yo he hecho algunos problemas en las que incluso no se puede llegar a una expresión muy, por así decirlo, muy concreta. Este caso es una expresión concreta, pero a mí me ha tocado que he desarrollado series, he hecho esto de desarrollar para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4, 5, 6, hasta 7, y no he encontrado ningún patrón, y me ha quedado una expresión no muy sencilla. Eso ya depende de ustedes, de cuánto tiempo quieran dedicarle. Ustedes pueden desarrollar, digamos, unas 10, desde n igual a 1 hasta n igual a 10. Y a la final ahí encontrar un patrón para los n pares, los n impares, y llegar a una solución aceptable. Entonces, en este caso, como lo pudimos ver, aquí se hizo esta abstracción. ¿Sabes qué? El signo menos lo vamos a plantear como menos 1 elevado a la 1. En la parte de abajo como el factorial, y así sucesivamente. Y este 2 que está aquí lo vamos a arrastrar hasta el final y le vamos a poner 2 elevado a la 1, 2 elevado a la tanto. Entonces aquí se planteó que 2 debe estar elevado a la n menos 1. Entonces ya eso queda en la inventativa de cada uno de ustedes. Entonces puede que un estudiante llegue a una forma que sea aceptable y otro estudiante llegue a otro patrón que sea mucho mejor. Ya eso dependerá del profesor, de qué puntaje les quiera poner, a menos que sea un profesor súper estricto que les diga no, solo tienen que llegar a esta forma que es la mejor. Ya eso ya depende, ¿no?, de cada caso. Entonces, como ya llegamos a la expresión de a sub n, nosotros decimos lo siguiente: de esta manera, la primera solución linealmente independiente queda como, quedaría así: y1 de x vendría a ser igual a sub 0 por la sumatoria. Bueno, para que no se confundan,
Ustedes saben que el planteamiento de la primera solución, ¿cuál fue? Cuando recién empezamos a plantear la solución Y1. Los casos, aquí está. Esta aquí es la solución Y1. Esa es la que hemos encontrado recién. Todavía falta encontrar Y2. Eso lo hacemos en el siguiente video, la siguiente clase. Entonces vamos a copiar Y1 y en Y1 lo que vamos a reemplazar es a sub n. O sea, esto. Y eso es todo. Entonces vamos hasta acá. Yo sé que Y1 aquí era igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de a sub n por x elevado a la n más pi1 o r1, como quieran, para a sub 0 distinto de 0. Entonces ya reemplazando, tenemos que y1 de x vendría a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. ¿Cuánto me dio a sub n? Me dio menos 1 elevado a la n por a sub 0 sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial. Y eso lo multiplico por el x elevado a la n más pi1. Pero yo sé que ese pi1 es 3 medios, porque yo lo encontré de igual manera. Lo encontré aquí. Este pi1 es 3 medios, o R1. Entonces, aquí reemplazo. En vez de ponerle pi1, pongo los 3 medios. Ya, y este a sub 0 puede salir de la sumatoria como constante. Entonces, tendríamos que y1 de x vendría a ser igual a sub 0 por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial por x elevado a la n más 3 medios. Ya, esa vendría a ser la solución como tal. Si nosotros deseamos desarrollar esta expresión, sería como a sub 0, x elevado a la 3 medios. O sea, si es el deseo de ustedes desarrollarlo como una serie de potencias, por términos. 5 medios sobre 5, más x elevado a las 7 medios sobre 48, menos x elevado a la 9 medios sobre 480, y así sucesivamente. Si la van desarrollando. Pero como tal, hasta aquí ya es la solución Y1, solo esto de aquí. Entonces, en el siguiente video vamos a desarrollar la solución Y2. Como lo mencioné al principio de la clase, este ejercicio es súper extenso. La solución Y2 es asimismo muy extensa y probablemente tengan que hacer 2 videos más para terminar el ejercicio. Ya eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Se les agradece su tiempo. Como siempre lo digo, esfuérzate, estudia muy duro y nunca te rindas. Nos vemos. Me faltó acotar algo más. Lo siguiente. Como a sub 0 es distinto de 0, es un valor arbitrario, entonces a sub 0 es igual a 1, o le podemos asignar el valor de 1. Y de esta manera, la primera solución quedaría de esta manera, de esta forma. Y1 de x es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 elevado a la n, por x elevado a la n más 3 medios sobre 2 elevado a la n menos 1 por n más 2 factorial. Es decir, el a sub 0 se hizo 1. Esta vendría a ser la primera solución. Aún falta la segunda solución. Solo por si acaso, en el análisis de acá, cuando llegamos a esta expresión general, solo yo les pido encarecidamente que la analicen y se darán cuenta que si se cumple, porque si se dan cuenta que dice, vamos analizando. Aquí cuando n vale 1, tenemos menos 1 elevado a la 1 por a sub 0 sobre 3 factorial. Si yo reemplazo en la expresión general, cuando n vale 1, tendría menos 1 elevado a la 1 por a sub 0 sobre 2 elevado a la 1 menos 1 se hace 0 por 1 más 2 factorial. Entonces tendría menos 1 sería menos a sub 0 sobre 2 a la 0 se hace 1 y 2 más 1 3 factorial. Se cumple. Me dio la misma expresión de acá, menos 1 elevado a la 1 por a sub 0 sobre 3 factorial. ¿Sí ven? Por si acaso les quede la duda. Ahora analicemos para el último, para n igual a 3. Si analizo para n igual a 3,
para que vean que la expresión sí se cumple. Si analizo para n igual a 3, tendría menos 1 elevado al cubo por a sub 0 sobre 2 elevado a la 3 menos 1 por 3 más 2 factorial. Entonces vendría a ser igual. Menos 1 elevado al cubo se hace negativo, menos a sub 0 sobre 2 elevado a la 3 menos 1 sería 3 menos 1, 2. 2 elevado a la 2 sería 4 por 5 factorial. Sería menos a sub 0 menos 1 a 0. Sí, es lo mismo que está acá. ¿Lo ven? Y para un caso en el que haya salido positivo, caso menos 1 elevado a la 1, aquí sale negativo, negativo, ya. Para n igual a 2 sale positivo. Se cumple para todo. Analicemos para n igual a 2. Para n igual a 2, debería ser menos 1 elevado al cuadrado por a sub 0 sobre 2 elevado a la 2 menos 1, que se hace 1, por 2 más 2 factorial. Esto vendría a ser igual a sub 0 sobre 2 por 4 factorial. Es para n igual a 2. Este aquí es para n igual a 2. Si se cumple, pero aquí tenemos menos 1 por menos 1 se hace positivo. A sub 0 sobre... Acá está. Tendríamos a sub 0 sobre 2 por 4 factorial. Es lo mismo que está acá. Entonces, la expresión general sí se cumple, ¿no? Y eso nosotros lo podemos dar cuenta por lo siguiente. Si aquí tengo n igual a 1, acá tengo 3 factorial, que es, debe ser 2 más 1 factorial o 2 más n. Si ahora tengo n igual a 2, tendría 2 más 2, 4 factorial. Si aquí tengo n igual a 3, sería 3 más 2, 5 factorial. Entonces ahí se va analizando y desarrollando el patrón. Entonces yo les pido que analicen para que vean que este patrón se cumple para todos los términos que desarrollamos. Bueno, entonces en la siguiente clase nosotros vamos a encontrar la segunda solución. Así es muy extenso, tal vez nos tome otro video más, unos 2 videos más. Y como siempre digo, esfuérzate, estudia muy duro, nunca te rindas. Nos vemos.